Muy bien, Salmo 32 lo hemos llamado la alegría del pecado perdonado. Tenemos que recordar que hay dos grupos de seres humanos en la tierra vistos desde el cielo. Solo dos. Uno, los que no creen, y otros, los que creen. Los que no creen les da igual pecar, ¿no? Tendrán su conciencia, les acusa, pero siguen pecando. Y los que creen han salido de este grupo, pero ya no pueden volver a pecar igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dándole como corazón latiendo a toda velocidad. Ya no más, ya no más. Y entonces no puede volver a pecar igual, nunca más. De tal manera que cuando encuentra este refugio en Dios y pedir perdón, es que encuentra alivio, encuentra paz, encuentra el gozo del Señor. ¿Algunos se identifican con este grupo o no? ¿Sí? Hay un grupo A y grupo B. Yo pertenezco al grupo B, ¿no? Al de los creyentes que tenemos que vivir en una situación de arrepentimiento. Veamos, el salmo presente se considera el segundo de 7 salmos. El primero es el sexto, ¿no? El Salmo 6. Son conocidos como salmos penitenciales y es relacionado con otro salmo. Es el Salmo 51, expresando la conclusión de la agonía de su pecado, orando por el perdón. ¿Qué pasó para que David escribiera el Salmo 51? David pecó contra Dios y contra su prójimo y tuvo consecuencias, ¿no? David se enamoró de una mujer casada. ¿Cómo se le llama eso? Adulterio, ¿no? Y toma a esta mujer que se llamaba Betsabé, mientras que su esposo estaba en batalla. David debería estar en batalla, pero él se quedó en palacio y toma a la mujer de Urías, el eteo, y no solo que la toma una vez, fue varias veces, era bandido David, y entonces pasa algo. Perdió su regla, pobrecita, perdió la regla, y entonces salió embarazada. Y David, para ocultar, e hizo la palabra ocultar con mayúsculas, para ocultar su pecado, lo que hace es manda a llamar a Urías a palacio, lo hace sacar de la guerra. ¿Para qué? Para que se acueste, estando en la ciudad, para que se acueste con su esposa, y entonces él confunda fechas y diga, ok, embaracé a mi mujer. Y se acabó la fiesta. Iba a salir uno como David, pero le decía, ¿cómo se parece al rey, mi hijo? No. Pero entonces lo que fue sorprendente fue que el corazón de Urías el eteo tenía tal convicción por las cosas de Dios y su reino, que me imagino debe haber escarapelado el cuerpo del rey cuando él le dice, ¿cómo tú crees que yo voy a tener los deleites del hombre casado con su esposa, teniendo a mis hermanos en la batalla, muriendo y luchando por el Dios de Israel, por la nación de Israel y por ti, oh rey? ¿No? David insistió y no pudo con el tema, así que lo que hace es más descabellado. Miren los pecados que está cometiendo David. Uno es adulterio, otro, está mintiendo, ¿no? Otro pecado que va a cometer ahora es terrible. ¿Por qué? Porque lo envía con una carta al general en curso, a Joab, para que lo use como carne de cañón. Ya ustedes conocen el término, ¿no? Entonces Urías llega con la carta y el general lo manda delante de la batalla, y cuando comienza el ataque toca retirada, pero Urías se queda solito y él muere por la mano de los enemigos. ¿Quién orquestó todo eso? El rey. ¿Cómo se le llama eso? Asesino intelectual. Asesino intelectual. Así que vamos sumando pecados de David. Uno, la seducción con el tema del adulterio, mentira, pues otro es el embarazo no deseado, ¿no? El embarazo no deseado, la mentira, y finalmente asesinato. Él, para quedar limpio de todo, oculta su pecado ante la comunidad, aunque sabía que de Dios no, pero él cree que puede salirse con la suya y se casa con la pobre viuda. Se casa con la pobre viuda y entonces él ahora queda como el gran rey que toma una pobre mujer abandonada por la muerte de su esposo y la va a tomar en el palacio. El rey, qué buena gente. Pero alguien lo estaba mirando. ¿Quién es? Dios lo estaba mirando. Entonces esta mujer embarazada está en palacio y él cree que se sale con la suya, pero algo pasaba. ¿Sabes qué pasaba? La conciencia. Él era un creyente. Él había decidido seguir a Dios y sabía que lo que estaba haciendo era en contra de lo que Dios demandaba y en contra de su prójimo. Y dice que en ese interín él se fue consumiendo. Un creyente que está en pecado se está consumiendo, por ahí no puede vivir en paz. Está siendo como aplastado, está siendo como desgastado.
El sistema óseo soporta todo nuestro cuerpo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando las personas van envejeciendo y el sistema óseo se va achicando, se va adelgazando, va perdiendo fuerza? ¿No es cierto que la gente comienza a andar un poco más encorvada, ¿no? Los que antes se veían todos grandazos ahora parece que se han achicado, y hay gente que incluso camina arrastrando los pies por el dolor. Cuando dan la mano con la justa dan la mano porque les duele todo. Y es que si el sistema óseo se achica o se va desgastando, todo el cuerpo va siendo disminuido. Y es un poco la idea de que va perdiendo vigor, va perdiendo fortaleza, y es así como David se va sintiendo que se está consumiendo, que se está agotando, que se está muriendo en vida, mientras que el pecado lo tenía guardado en el corazón. Ahí fue. No es hasta que viene el profeta en curso, el profeta Natán, que le llama la atención, y David entra en cuentas: estoy en pecado, así, ¡fua! Estoy en pecado, merezco la muerte, dice David. Y Dios le habla al profeta y le dice: no va a morir, no va a morir, pero sí va a morir el hijo el hijo de Betsabé. Y el hijo muere, ¿verdad? Pero David se arrepiente y Dios perdona su pecado. Cuando David es perdonado en su pecado, es que él escribe el Salmo 51 expresando todo lo que había sucedido, y aparentemente este Salmo 32 es la continuación del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones, porque he pecado contra ti, solo contra ti he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos. Cita el Salmo 51 y continúa, ¿no? Así que tenemos la idea. El Salmo 51 expresa el arrepentimiento, pero aquí la conclusión habla acerca de que ya está el pecado perdonado, resuelto, este Salmo 32. Así que el 51 siente la convicción de su error, manifiesta la total confesión de su pecado, convicción de pecado, pero no el gozo del perdón. En cambio, en el 32, el salmista siente ahora sí la restauración con Dios. Hay un proceso, ¿no? Que yo me arrepiento, viene Dios, me restaura, pero yo entro en un proceso como de otra vez me vuelvo a levantar y ya me siento gozoso en el Señor. ¿Alguna vez has pecado siendo creyente? Porque qué mal hizo David, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, David? ¿Qué hizo? A ver, recuérdame, uno. Adulterio, bueno, el embarazo no deseado, mentiras y asesinato intelectual, ¿no? Porque él no lo mató, pero lo mandó matar. ¿Y tiene igual de culpa el asesinato intelectual o no? Claro que sí, claro que sí. Pero si vamos al Nuevo Testamento, yo voy a encontrar que Jesús elevó la ley del Antiguo Testamento a una ley más virtuosa, más elevada. El espíritu de la ley sale a la palestra, no sale a la luz. Y dice que todo aquel, ¿no?, que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella allí, en el corazón. Así que, si bien es cierto, yo sé que hay muchas personas que lamentablemente han pasado por el adulterio, luego han restaurado sus matrimonios, gloria a Dios. Muchos de nosotros somos adúlteros espirituales. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hemos deseado y hemos codiciado otros cuerpos que no son los cuerpos de nuestros cónyuges. Y no queremos levantar la mano para no ser causa de divorcio hoy día, ¿no? Solo digo que no le podemos levantar tan fácil el dedo a David, ¿no? Ese David que sinvergüenza buscando a Dios y cómo se le ocurre. Y nosotros no estamos lejos de actuar como David actuó. Ah, pero eso sí, yo no he matado a nadie. Ah, sí, pero Jesús otra vez subió el estándar. ¿Y qué dijo? Si alguno le dice fatuo, o la palabra más conocida es imbécil, ¿no?, tarado, a alguien en su corazón, lo desprecia, Jesús lo considera como si lo hubiera matado en su corazón. Y es un asesino intelectual. ¡Wow! Entonces, si yo me pongo en esta lista, alguna vez en mi vida he odiado a alguien, me han hecho algo tan duro que les he deseado: Señor, ¿por qué no te llevas un angelito al cielo? ¿No? Tal vez no has deseado que le pase algo terrible, pero solo que le pase el bus encima y ¿no? ¿Cómo no? Justo como no cruzó, ¿qué pasó? Y le deseamos el mal a alguien en nuestro corazón, sea por arrebato, sea porque nos hirieron y estamos en esa lucha. Pues si has cometido algo como esto, y no quiero que levantes la mano, déjame decirte que eres un asesino intelectual. Así que, lejos de juzgar a David,
podríamos juzgarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, y verificar realmente que también somos adúlteros de corazón, somos asesinos intelectuales. Y déjame decirte que aquí todos hemos mentido, ¿sí o no? Y si me dices que no, ya estás mintiendo. Así que lo que David cometió como un terrible pecado lo llevó al Salmo 51 en contrición, y yo podría también confesar delante de Dios en contrición y pecado, decir: Señor, este es mi corazón. Aquí, Señor, mira lo que hay. Te pido que por favor me limpies. Saca esto de mi corazón. Y si Dios me ayuda a sacar eso de mi corazón, entonces voy a sentir el gozo de su salvación, el gozo de su paz. Y allí podría escribir el Salmo 32, que es el Salmo de hoy día, el Salmo que estamos viendo. Realmente este es un himno de gratitud, ¿no?, en la que David da acción de gracias porque Dios lo perdonó. Ya, definitivamente, él siente que Dios lo perdonó. Y probablemente debería llamarse un salmo de instrucción, un salmo que da luces qué hacer y qué no hacer. Es un salmo didáctico, ¿no? Una meditación cuyo propósito es transmitir enseñanza. Así que si este salmo lo escribió David por lo que había pasado en su vida, luego se convierte en un canto litúrgico, en un canto del pueblo, en un canto que se utiliza a nivel de la nación. Así que, querido hermano, este salmo lo podemos aplicar a nosotros. Y hoy día vamos a pasar por esta radiografía y vamos a ver el alma de David, sucia y pecaminosa. Y luego vamos a voltear el aparato y lo vamos a poner en nuestro corazón, y todos vamos a ver tu alma sucia y asquerosa. A ver qué encontramos, ¿sí o no? Temas principales del Salmo. El tema de este Salmo es el gozo del corazón perdonado. No hay otro Salmo como este Salmo que toque cosas tan hondas en la vida del alma, ni que revele de manera tan perfecta el método que Dios sigue para enfrentar el pecado en cada uno de los que creen en Él, ¿no? Alivia la tristeza, trae guía y camino recto. Dios está siempre preparado, ¿para qué? Para perdonar. Es capaz siempre de liberar y está siempre dispuesto a darnos guía. Ese es el corazón de Dios. Dios siempre quiere restaurar. ¿Le pueden traer un poquito de agüita, por favor? ¿Sí? Gracias. El bosquejo de hoy día es en 2 puntos. Solo tenemos 11 versos, del 1 al 5 y del 6 al 11. Del 1 al 5 y del 6 al 11 vamos a enrolarlos en temas de arrepentimiento, porque es el tema del Salmo, arrepentimiento. Por un lado, la experiencia del arrepentimiento. Si nunca te has arrepentido genuinamente, hoy día vas a ver cómo es el proceso del arrepentimiento. David lo hizo y vamos a poder reflejarnos allí. Y luego, ese arrepentimiento nos debería traer confianza en que Dios va a actuar en nuestra vida. Los 2 temas. El encabezado del Salmo dice: Salmo de David Masquil. Salmo de David escrito por el rey David. Y masquil, aunque no se determina exactamente el significado de la palabra masquil, parece que guarda relación más bien con el tema de enseñanza y de comprensión. En este sentido, calza perfecto con este salmo porque trae enseñanza e instrucción. El verso 2 nos dice, ¿está bien? Amén. El verso 2 nos dice: bienaventurado. ¿Recuerdan la palabra bienaventurado? Creo que en el Nuevo Testamento incluso hay un monte, ¿no? El sermón del monte donde están las bienaventuranzas. Este salmo me hace acordar al Salmo 1, que también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, ¿no? Y luego habla la diferencia con el impío y con el hombre bueno que busca a Dios, y les hace notar el fin de cada uno de ellos. Esto me hace acordar a ese salmo, hablando de bienaventurado el hombre, y luego va a hablar del impío en otro verso, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño, es decir, es honesto, no está confesando a media su pecado, confiesa su pecado, pide perdón, pide guía y sabiduría para apartarse del pecado. Es el versículo 2. Vamos a entrar a la experiencia del arrepentimiento. David expresa lo profundo que es caer en el error de querer ocultar el pecado. Creemos que de alguna manera, si yo oculto mi pecado, puedo continuar y no va a pasar nada.
no sabemos, no entendemos que al hacer eso ponemos una gran carga sobre nuestra alma, un gran peso sobre nuestros hombros y un gran dolor muchas veces en nuestros cuerpos. No entendemos que producto de lo que nos está sucediendo muchas veces es por el pecado que guardamos. Algunos relacionan la ira con los problemas, por ejemplo, en el estómago, ¿no? La ira guardada, el rencor, con problemas de la columna. ¿Qué tiene que ver? No lo sé, yo no soy médico, pero sí sé que guardan relación. He visto gente que ha pedido perdón a las personas que ha odiado, que les ha hecho daño y luego se han sentido sanados. Algo pasó. Hay una relación por ahí, no dicha, no manifestada, no formulada, pero sí tiene que ver. Así que David va a encontrar el alivio del perdón, de dejar todo en manos de Dios y confiar en el Señor. Vamos a ver la experiencia del arrepentimiento con el primer punto. El pecado perdonado hace a una persona dichosa, una persona feliz, porque utiliza la palabra bienaventurado 2 veces. El versículo 1 empieza bienaventurado y el versículo 2 también bienaventurado. Feliz, sumamente dichoso, ¿no? Bendecido, dice otra versión, bendecido por Dios. Así que empecemos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá está. El perdón del pecado es el fundamento de todas las bendiciones de Dios. Si yo ando en desobediencia, no hay bendición. Si yo ando en obediencia, hay bendición. Pero si yo ando en obediencia, pero tengo pecados por sacar, tengo que sacarlo lo más pronto posible, porque si Dios me quiere bendecir, no puede. Porque Él mismo ha decretado que no lo va a hacer hasta que limpiemos nuestro pecado. Así que cuando yo saco mi pecado, hago vínculo con Dios y recibo la bendición de Dios. Ahí está el tema. Si quieres las bendiciones de Dios, si quieres tener la cobertura de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados y encontrar la liberación de la carga del pecado. Acá tenemos la palabra bienaventurado, entonces. Y yo quiero que veas que es bienaventurado aquel que le pasan 3 cosas. Acá recuerdan ustedes en la introducción de los salmos que hablamos de paralelos. Los salmos tienen paralelos. En este caso el paralelo es triple. ¿Por qué? Habla de transgresión, habla de pecado y habla de iniquidad. 3 cosas. Habla de haber sido perdonado, 2, de haber sido cubierto y 3, que no se haya culpa. ¿Vieron los paralelos o no? Ok, veamos primero entonces el tema de transgresión. Definamos la palabra. Transgresión significa rebelión, alta traición contra el soberano, una rebelión total. Pecado significa errar en el blanco, equivocar el camino. Y la palabra iniquidad significa maldad, significa depravación o distorsión moral. Así que en estos paralelos lo que notamos que David está diciendo es todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado que pueda existir. Veamos uno por uno. Lo que significaría transgresión, rebelión o alta traición. ¿Alguna vez te has rebelado contra Dios? Dios dice, por ejemplo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ves a alguien que tiene necesidad y te das media vuelta, te vas. Tiene necesidad y no estás mostrándole amor. ¿Estás siendo rebelde contra Dios o no? Sí. A las esposas le dicen, sujétense a sus maridos. Y algunas lo sujetan pero del cuello. ¿Está siendo rebelde o está obedeciendo la palabra de Dios? A medias. A los esposos le dice, amen a sus esposas. Y algunos se hacen los locos. Dicen muchas, ahora sí hablan, ¿no? Sigue. Y no aman a sus esposas. ¿Es rebelión o no es rebelión? Sí es rebelión. La Biblia dice, perdónense unos a otros. Alguien en la iglesia te hace daño y tú no lo quieres ni ver ni hablar. ¿Estás en desobediencia? ¿Estás en rebelión? ¿En qué estás? Pues Dios te dice, no mientas. ¿Hace cuánto que no mientes?
¿Estás en rebelión o no estás en rebelión? Es decir, David sí se rebeló y nosotros también nos rebelamos contra Dios. Eso es terrible, porque peor todavía es siendo hijo de Dios, sabemos que no tenemos que hacerlo y lo hacemos. Otra cosa, errar en el blanco, es decir, yo apunto hacia allá y ¡fum!, me sale el tiro por allá. Algunos dirían, este es recontra chueco. Hace el tiro por acá y sale por allá. Otro dice, otra forma es, yo quiero ir por este camino, ¿ok? Pero me distraigo, cuando me doy cuenta estoy por allá. ¿Y qué hago acá? ¿Te ha pasado o no? Yo tenía que ir por allá, ¿qué hago acá? Te equivocaste de camino. Así que queriendo darle al blanco me equivoco, queriendo ir al lugar correcto me equivoco. Es decir, pecado es queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pablo dice en Romanos capítulo 7 justamente eso, que queriendo hacer lo justo y lo bueno, lo que le agrada a Dios, termino haciendo lo que le desagrada a Dios. Eso es pecado. Así que cada vez que tú quieras hacer algo bueno y digas, yo lo quería hacer bien y terminó mal, yo quise ayudar y me interpretaron mal, ¿qué pasó? ¿Es pecado? Sí, es pecado. Yo quería ayudar a esta persona y le dije estos, pero él me interpretó mal y ahora se ha vuelto mi enemigo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pecado. Errar en el blanco. Eso es lo que está diciendo el texto. Tú y yo queremos hacer muchas veces lo bueno y finalmente decimos, ¿en qué momento me equivoqué? ¿En qué momento terminó todo esto amarrado? ¿En qué momento terminó esto? Yo quise ir a este grupo y terminé dividiendo el grupo, unos contra otros. ¿Qué pasó? Pecado. De repente hay algo en tu corazón que tienes que solucionar. Me imagino que sí. Entonces, pecado, errar en el blanco y finalmente iniquidad se puede traducir como maldad, ¿recuerdan? O también como depravación moral. Distorsión moral, perdón. Distorsión moral es un tema que es el pan de cada día en nuestra generación. ¿Sí o no? Bueno, todavía existimos algunos que somos de la generación anterior, ¿verdad? Algunas personas de 40 para arriba, creo. Yo ya estoy base 5, ¿no? Falta poquito para base 5. Medio siglo, ¿no? Qué loco. Y todavía existimos algunos que tenemos la cultura anterior, que teníamos amigos en la calle, que jugábamos mundo. ¿Alguno de ustedes ha jugado mundo? Lingo, soga. Hemos jugado mundo con tejas. Agarrábamos el plátano, lo envolvíamos lo manchábamos todo hasta que se vuelva negra la teja para tirar. ¿Jugado mundo no? Y saltábamos y corríamos y jugábamos pelota en la calle. ¿Recuerdan eso o no? Que había una manguera con agua y tomaba agua del caño. Yo tomaba agua del caño. Todavía había eso en nuestra cultura. Teníamos amigos, teníamos que silbar para que salgan nuestros amigos, ¿no? Y salían los amigos, ¿no? ¿Y cómo sabes que es tu amigo? Porque acaba de silbar, no escuchas y salimos. Ahora la cultura ha cambiado. Le decimos a los chicos que jueguen lingo. Dicen, ¿qué? Lingo. ¿Y qué aplicación es esa? Te dicen. ¿No? Vamos a jugar mundo. Que ha salido un nuevo programa para jugar mundo. Es decir, nuestra generación anterior tenía todavía ciertas costumbres que no teníamos ahora, ¿verdad? Antes teníamos que usar el teléfono con disco, ¿recuerdan? Y el 0 era el peor, nos dice. Qué terrible. Y peor si el número era 999991, ¿no? O sea, no acabas nunca de marcar el discado. Usted robaba línea, ¿no? Sí. El taca, sí, ya se la sabe. Que usábamos el ring, ¿recuerdan cuando usaban el ring, no? El ring usábamos. Y la pitita que usábamos con el ring también, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que nuestra cultura, la que hemos vivido algunos de nosotros, que hemos vivido en el terrorismo, que hemos vivido con lámparas, que hemos vivido con el temor de los coches bomba, que hemos vivido con esos miedos de la calle, de no comer, de no tener que comer, esta cultura pasada tenía cierto encanto. De alguna manera no estaba tan abierto al morbo como es ahora, a la inmoralidad como está ahora. Si alguien quería pervertirse, si alguien quería ver a revistas pornográficas, tal vez tenía que ir a un basurero y buscar por allí entre unas revistas que a alguien se le cayó una revista pornográfica. Algunos tenían que ir, por ejemplo, a un puesto de periódico. Acá están los periódicos que son formales y los informales, y se separaban en los formales y miraban a los informales.
algo tenían que ver, ¿no? No era tan abierto porque ahora la pornografía está a la mano de cualquier criatura que tenga un celular e internet, ¿no? Toda la depravación está a la palma de la mano. Y nuestra cultura es una cultura que cada vez es más intensa en esto. Los programas de televisión, lo que vemos a nuestro alrededor, los que hemos tenido otra cultura, vemos y nos choca. Hay cosas, escenas que pasan en programas de familia que uno dice, tienes que cortar, tienes que apagar un rato y tienes que saltearte, porque si no te contamina el corazón, me choca. Pero la generación de esta época lo ve normal, lo está aceptando. Y la siguiente generación tal vez le parezca simple, pero a nosotros nos choca. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no está mejorando. Yo recuerdo, creo que tenía 12 años, 13 años. ¿Alguien tiene acá 12 años, 13 años? Claro que sí, debe haber alguno de espíritu, ¿no? Que yo soñaba cuando llegara el año 2000. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso, no? O sea, cuando llegue el año 2000, ¡wow! ¿Cómo será? No, porque las películas, todos los extraterrestres, la ciencia, todo lo que nos decían era que la tecnología iba a ser tremenda, que nos iba a ayudar, que íbamos a hacer cosas increíbles. Y wow, yo anhelaba el año 2000, ¿no? Yo nací en el 70, el año 2000 son 30 años, ¿no? O sea, cuando tenga 30 años este mundo será diferente. Y no mejoró, ¿verdad? Más bien empeoró. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nos dicen que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé. Algunos estudiosos calculan que la cantidad de gente que vivía en la época de Noé es casi la misma cantidad de gente que vive hoy día. ¿Puedes creerlo? Y que la maldad en la época de Noé se multiplicó tanto que ya no había alguien probo delante de Dios. Todos se corrompieron y el que no lo corrompían y se dejaban corromper. El único que quedó fue Noé y su familia. En total 8. ¿De acuerdo o no? Si pudiéramos de alguna manera sacar a Noé y traerlo a nuestra época y decirle, Noé, te hemos traído solo 10 minutos. Queremos que veas la internet y queremos que veas una película. En 10 minutos, bueno, 1 hora ya. A ver, ¿qué opinas? Y él diría, lo mismo sucede allá. Y esto también sucede allá. Y todo lo que pasa acá está sucediendo en mi época, solo que de manera distinta. ¿Cómo diríamos nosotros? Es la misma chola con diferente vestido, por decirlo más sacro, ¿no? Es lo mismo. Está pasando lo mismo, pero de manera diferente, o sea, con otras herramientas. La perversión ha intensificado este mundo. Así que el mundo no está como yo pensaba hace más de 40 años, 30 años, que va a evolucionar, va a crecer. El mundo está involucionando, está decreciendo. No es más moral, es más inmoral. No ha mejorado la raza humana, más bien la raza humana se ha depravado y se sigue depravando. Señales de los últimos tiempos es que seremos como los tiempos de Noé y no falta nada para que solamente aparezca un Noé por ahí. Y así estamos. Así que, qué loco, porque transgresión, pecado e iniquidad es lo que David dice que tenía en su corazón. Y de alguna manera tú y yo vivimos en una generación donde somos influenciados para la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero el hombre es feliz, dichoso. El hombre es bendecido si Dios le perdona su transgresión, cubre su pecado y no haya culpa de su iniquidad. Pero luego, mira, al final dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa última frase nos habla acerca del arrepentimiento, que no tiene que ser a medias. A medias. No, un arrepentimiento tiene que ser genuino. Señor, yo estoy en pecado, te confieso todo mi pecado, todos los deseos de mi mente, de mi corazón. Aquí están, Señor. Ese arrepentimiento me pasa a otro escenario, al escenario de la cobertura de Dios. Y ahí quiere que yo more, Dios. Esa última frase me dice, no me confieses tu pecado a medias. Señor, yo soy pecador, pero es porque ellos me dijeron. No, esa no es una confesión de pecado. Señor, yo hice esto, pero porque me influenciaron. Yo hice esto porque mi papá. Yo hice esto porque mi mamá. Yo hice esto porque mis primos. No. O eres pecador o no eres pecador. O tienes culpa o no tienes culpa. ¿Sí o no? Y eso es confesar abiertamente nuestra transgresión delante de Dios. Ahora, veamos esto de esa manera.
la transgresión. Cuando la rebelión ha sido perdonada, levantada o quitada, el rebelde es devuelto al lugar que le corresponde como alguien que ama a Dios. Cuando es cubierto el pecado, ocultado, tapado, el fracaso en el que vivimos es tapado por la gloria de Dios, por la inmensidad de Dios. Y finalmente, no culpa de iniquidad, no acusa de transgredir la ley, o sea, es absuelto. Todos saben que eres pecador, hermano. Todos saben que eres pecador. Tú sabes que eres pecador. Pero cuando lo confiesas, Dios te dice, eres un pecador absuelto. Ah, ok, gracias. ¿Amén o no? Soy un pecador que Dios ha limpiado. No dejo de serlo, ya estoy manchado, pero Dios me ha limpiado, me ha sanado. Ahora, Pablo cita este versículo textualmente para hablar acerca de la justificación por fe, sin obras. Romanos 4, del 6 al 8 dice, como también David habla de la ¿qué? Bienaventuranza. Así empezaba el Salmo, ¿no? Bienaventurado, la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin que haya hecho obras. ¿A quién le corresponde eso? A Dios. Dios nos da su justicia. Diciendo lo siguiente, y voy a leer Romanos, que está citando el Salmo. Mira, es casi textual. Bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que lo que estamos estudiando en los Salmos sirve como base doctrinal para una carta tan imponente como Romanos. Pablo está estableciendo doctrina basado en el Salmo de hoy día, basado en el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados de parte del Señor. Eso es. En otra cita, en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Corintios que Dios estaba en alguien. ¿En quién? En Cristo. Dios estaba en Cristo haciendo algo. Dios en Cristo haciendo algo, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. Dios se está reconciliando con el mundo, pero hay un vínculo, el vínculo es Jesús, ¿de acuerdo? Dios, el mundo, separados. Dios envía a Jesús, vínculo. Ahí está, la única forma de poder tener acceso a Dios es a través de Jesucristo, en Cristo Jesús. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y cómo es eso? Solamente a través de Cristo. Es el mismo principio que acabamos de ver en el Salmo. Dios no quiere tomarte en cuenta tu pecado, pero solo funciona si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no funciona. Está bastante claro. Y luego te dio trabajo. ¿Cuántos acá creemos que Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús? ¿Crees esto? Amén. Levanta tu mano, a ver. Ahí está. Hasta el fondo, ¿no? Amén. Si tú crees que Dios te ha limpiado de tus pecados, entonces tienes que saber algo. Dios te ha dado trabajo. Justo me quedé sin chamba, dice Elena ahí. ¿Cuál es mi trabajo? Acá está tu trabajo. Te encargó la palabra de la reconciliación. Dios se reconcilió y nos encargó que le digamos al resto del mundo que necesita reconciliarse con Dios. Hay gente que vive en su pecado y se vanagloria de su pecado todavía. Quiere vivir en su pecado hasta que tú le muestras que ese pecado lo está llevando a la condenación eterna y que Dios no quiere que se vaya a la condenación eterna y que la única forma es a través de Jesús. Y la persona quiere reconciliarse con Dios. ¿Ese es trabajo de quién? De nosotros. Esto no está encargado directamente en este texto a los líderes de la iglesia. Está encargada a la iglesia. Y si tú has sido reconciliado, tienes trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Reconciliar al mundo con Dios. Llévalos a eso. Ellos escucharán y aceptarán o no aceptarán. Y ese no es tu problema. Tu problema es anunciarles. Tu trabajo es anunciarles. Hay una reconciliación. Hay forma de que tu pecado sea limpiado. Ok. Solamente a través de Jesús. El pecado no confesado trae tristeza. Por un lado, el pecado confesado trae bendición, pero el no confesado trae tristeza. Miren cómo empieza el verso 3. Mientras callé. Es decir, ¿recuerdan lo que hizo David, no? Adulteró, bueno, un embarazo no deseado, mintió y luego asesinato intelectual. No estamos lejos de él, ¿verdad? Pero dice que mientras él guardó esto en su corazón,
Mientras cayó, algo pasaba. Y leemos textualmente: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Quiero leerte esto nuevamente en otra versión, traducción del lenguaje actual, que dice: mientras no te confesé mi pecado, acá estamos, mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Mis fuerzas se fueron consumiendo, me fui como envejeciendo, ¿no? Decayendo. Versículo 4, me castigabas, tu mano se agravó sobre mí, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor abrasador del sol. Es decir, si yo confieso mi pecado, encuentro la liberación. ¿Amén o no? Pero si yo guardo mi pecado, por afuera pareceré que estoy en paz y feliz, pero por dentro, ¿cómo estoy? Consumido. ¿Cómo estoy? Como aplastado. Estoy como lloroso, estoy como melancólico, estoy como triste, estoy como que me falta algo en mi vida. Por afuera todos son luces. En la fiesta eres el rey de la fiesta, ¿no? En las juergas tú la pones toda y todos te ven y te aplauden. Gloria a Dios, te dicen. Bueno, gloria a Dios no te dicen gloria a ti. Pero por dentro, ¿cómo estás? Vacío y triste, deprimido muchas veces. ¿Y qué te falta? Te falta sacar ese pecado, sacarlo de tu corazón para encontrar el gozo del Señor. Esta es la condición de alguien que anda no confesado. Pero cuando yo confieso mi pecado, tengo que saber que Dios me perdona de mi pecado. Veamos la inmediatez con que sucede, ¿no? Versículo 5, mi pecado, y acá mira estas palabras que he subrayado: te declaré, no encubrí y confesaré. ¡Wow! 3 cosas: declarar, encubrir y confesar. ¿Qué cosas? Y mira lo que voy a leer, pecado, iniquidad y transgresión. Las 3 palabras que vimos hace un rato. O sea, David no se va con medias tintas acá. Señor, soy pecador. He deseado, he codiciado, he pensado, he tenido estos sentimientos encontrados. Acá estoy, Señor, ¿no? He tocado, he agarrado, he hecho lo malo. Acá estoy, Señor. Te lo entrego a todo. Toda mi maldad junta, todo mi pecado, toda mi suciedad junta, te la entrego. ¿Tú crees que Dios no sabe todo eso? Claro que sí. Dios sabe todo tu pecado. Pero Él quiere que tú lo confieses. Él quiere que tú lo declares. Él quiere que no lo encubras. Quiere que lo saques de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Ahora mira, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, después de tanto rogarte por varios meses, me perdonaste. ¿Así dice? Y tú, después de que te pedí, te hiciste loco, Señor, y te diste la media vuelta, y yo no sabía dónde ir por muchos años. ¿Dice algo así? La idea que da el Salmo es que el perdón de Dios fue, ¿sabes cómo? Así. Apenas salió de su boca todo, vino el perdón de Dios. Dios está esperando que tú regreses a Él. Dios está anhelando eso. Y cuando tú terminas de decir la última palabra, sí, pero pasa así. El problema es que muchos de nosotros pasamos por nuestro proceso de restauración. Mis huesos que estaban aplastados, mi corazón que estaba gimiendo. Señor, ahora sí puedo respirar. Pero el perdón de pecados pasó así. ¿Sí? Dios no se complace en nuestro dolor. Dios más bien se complace en nuestra restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Qué? Juan parece que está leyendo el Salmo. Si tú, no, yo no soy tan pecador como el otro, es un pecador terrible, yo no soy tan pecador como él. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. A los ojos de Dios, tú y yo estamos manchados, estamos fritos, ¿ok? Y si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, a nadie más. Y la verdad no está en tu boca. Pero mira lo que dice el verso 9. Si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Al final del verso 9 habla de maldad, mira. Pecados y maldad, confesión, pecados y maldad. Pareciese que Juan estuviera citando el Salmo 32. Si yo confieso mis pecados, Dios va a hacer 2 cosas. A ver si lo identificas en Primera de Juan. Si yo confieso mi pecado, Dios hará 2 cosas. 1,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿En cuánto demora su perdón? Así. Si tú has pecado y vienes con carga de pecado y estás con esto en tu cabeza dando vueltas, Dios quiere que se lo entregues. ¿Cuándo? Ahora, hoy día. No, el próximo domingo, porque el fin de semana tengo una pollada, tengo un quinceañero. No. Hoy día, hoy confiesa tu pecado al Señor y Dios te perdonará así. Pero luego viene el lavado, el enjuagado, ¿no? Luego después viene el secado. Cuando lavamos, las señoras que saben lavar bien y los hombres que están aprendiendo a lavar también, hay un proceso en la lavadora, ¿no? Y si es a la antigua con escobilla, ¿cómo es el proceso? ¿Ya no existe eso ya? No. Lavadora nomás, ya está. Bueno, algunas yo he visto que todavía allá en Cuenca lavan en el río, ¿no? Lo tiran al río y lo chancan. Ahí están dándole vueltas, ¿no? Creo que acá también en provincias. Pero el lavado, el limpiado toma un proceso. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios dice, yo te voy a limpiar tu pecado, porque me lo has confesado, y ahora como tú me lo has entregado, y ya no quieres andar en ese pecado, ¿amén o no? Ya no quieres andar, ¿ven? Entonces yo voy a ir y te voy a agarrar esa parte de tu ser donde tienes el pecado y voy a empezar a... ¿Sí? Y esa parte de tu cuerpo va a empezarte a doler. ¿Sabes que Dios es bueno, verdad? Porque Dios no te dice, ya, arrepiéntete, ya ve tú qué haces, ¿no? Yo no hay problema, pues tú eres pecador, yo soy limpio. No, Dios no hace eso. Dice, te arrepentiste ya, dame tu pecado, lo echo fuera al fondo del mar, ahora yo me involucro en tu vida. Yo me voy a involucrar en las relaciones, en los nexos, en las personas con que tienes esos pecados. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a comenzar a involucrarme. Y entonces cuando tú confiesas tu pecado, Dios te ayuda. Y dices, mis amigos ya no me llaman, qué raro. Que mi mujer creo que me ha hecho algo. No, no es tu mujer, es Dios que se está involucrando porque tú has confesado tu pecado. Tu mujer también ayuda, amén. O sea, las mujeres queremos que seamos así, está bien. ¿Verdad o no? Y de repente tú ves cosas que no tienes que ver en la televisión y se malogra la televisión. No, ¿cómo es? Se cae el televisor. No, ¿qué pasó? Algo sucede. Hermano, no le eches esto al azar. Esto es Dios interviniendo en tu vida. Como dice el sabio Juan, el que entiende, entienda, ¿no? Lo que pasa con los televisores. Lo que quiero decir es que si yo tengo la actitud reverente de confesar totalmente mi pecado abiertamente a Dios, Dios no me va a dejar al albur de mi vida. Él se va a involucrar y me va a ayudar. ¿Tú has sentido eso en tu vida o no? Yo sí lo he sentido. Incluso ya Dios corta tantos nexos que yo ya no tengo oportunidad de pecar otra vez así. ¿Sabes? Y cuando lo hago empujando todo eso para pecar así, porque lo extraño. Pero ya no tengo por qué pecar, porque ya no hay nexos. Y después viene el arrepentimiento, viene ese tiempo de contrición horrible, ese secarse por dentro, ese no fluir en el espíritu. Ese tiempo pesado de romper la comunión con Dios. Y otra vez, no, ya nunca más. Y como Dios rompe todo eso, ya me alejo. No quiero más. Me alejo lo más que puedo. De lejos nomás. ¿Por qué? Porque solo trae dolor. Si yo confieso mi pecado, Dios entonces me perdona. Y segundo, ¿qué hace? Me limpia. Y me deja limpiecito, ¿ah? Limpiecito, para que el día cuando Él venga nos encuentre como una novia, ¿cómo dice? Sin mancha ni arruga. Tenemos esperanza con las arrugas y las manchas, ¿no? Entonces tenemos acá nosotros la experiencia del arrepentimiento. Tu pecado perdonado te traerá gozo, felicidad, bienaventuranza, te traerá bendición. Tu pecado no confesado te traerá tristeza, pesar, dolor, angustia. Tu pecado confesado te traerá la dicha, la felicidad, el gozo del perdón que viene en el Señor Jesús. De tal manera que ahora, teniendo el perdón de Dios, yo puedo entrar en la confianza. David confía en que este perdón de Dios lo cuidará y Dios será su refugio. Veamos la confianza del arrepentimiento. ¿Ok? La primera forma es que él confía en que Dios será su refugio.
El verso 6 al 7 dice, por esto orará a ti todo santo. Ok, el que no quiere vivir en santidad, vive en pecado. Es su decisión. Solo le traerá muerte y destrucción, dice Pablo. El que decide abandonar su pecado y venir a Dios encontrará refugio, dirección, sabiduría para vivir así, agradando a Dios con las promesas de la vida eterna. Entonces, cuando yo me aparto del pecado y vengo a buscar a Dios, ese término, apartarme del pecado para servir a Dios, es el significado de santidad. Santidad es, me aparto, decido dejar el pecado para venir a buscar a Dios. Eso es santidad. Santidad no es el término cucufato de, ay, ¿cómo hablas así? Qué horrible, yo soy santo, mis oídos virginales. Hermano, en la calle escuchamos tantas cosas que no nos gustan, pero son reales, ahí están. Pero ¿qué tengo que cuidar yo? Mi corazón, eso es lo que tengo que cuidar. Mis emociones las tengo que guardar para Dios. Allí está. Si estás casado, para tu cónyuge, ahí está. ¿Amén o no? Pero yo no puedo pretender ser santo porque hago o no hago algunas cosas. Yo soy santo porque me guardo para Dios, porque sé cuál es mi debilidad y me aparto de mi debilidad para buscar a Dios. Eso es santidad. Y allí el santo orará. ¿En qué tiempo? Dice, en el tiempo en que puedas ser, en que puedas, ahí está, y lo digo otra vez, en que puedas ser hallado. ¿En qué tiempo Dios puede ser hallado? Si yo estoy luchando con mi pecado, contra mi pecado, perdón, y entonces yo freno y voy a Dios, ¿qué hace Dios? Ay no, Marco, otra vez ya estoy cansado. Hasta acá me tienes, cada rato con lo mismo. ¿Dios hace algo así o no? ¿Verdad que no? Dios dice, ven para acá, Marquito. Ya no vuelve a pasar, ¿ah? No vuelve a pasar, ¿ah? Ese es mi Dios, ¿o sí? Él me recibe. Entonces, en el tiempo en que puedas ser hallado, es de parte de Dios, es en todo tiempo. Pero en que tú puedas ser hallado, también puede ser desde mi enfoque. Mi enfoque es, estoy pecando, no quiero pecar, pero nadie me está mirando. Y luego salgo, oh, no me cayó un rayo, no me pasó nada, creo que todo está bien. Y entonces vuelvo a pecar. Y vuelvo a pecar, y vuelvo a pecar, y vuelvo a pecar. Eso que está allí es romper contra Dios el vínculo que tengo con Él. Es burlarme de Dios, burlarme del Señor. O estás sin Dios o estás con Dios. Pero no puedes estar en el medio, no puedes jugar a ser creyente. Pablo exhorta que tengamos misericordia con el no creyente para hablarles de Cristo, sentarnos con ellos para expresarles el amor. Hemos dicho que tenemos una misión, ¿verdad? De llevar el mensaje de la reconciliación. Tenemos que ir con ellos a darles el mensaje de la reconciliación. Si desean vivir así, entonces ok, ahí quedamos, que Dios te bendiga, oraré por ti nada más. Ahí queda mi vínculo. ¿De acuerdo? Y puedo acercarme a un fornicario, a un borracho, a un homosexual, a cualquier persona que quiera vivir en pecado delante de Dios. Pero dice Pablo que si en la iglesia alguien se llama cristiano, se llama creyente y quiere vivir en fornicación, se deleita en su fornicación, se deleita en sus mentiras, el tal tiene que ser sacado de la iglesia. Ese no es hijo de Dios, dice. Sáquenlo de acá. ¿Qué le pasó a ese? A él tengo que ser severo. Entonces, ustedes recuerdan Apocalipsis. Dios, ¿no? Tomando las palabras de Juan, es o eres frío, frío, o eres caliente, caliente. ¿Qué pasa cuando juntas el agua fría con el agua caliente? Se pone tibia. Y Dios dice, porque si estás en el medio y eres tibio, Dios es una palabra y está en la Biblia, es una palabra fuerte, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Así que cuando yo ando jugando al cristianito, Dios siente, le hago doler el estómago a Dios. Marco, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Oh, Marco. Así de asqueroso es lo que Juan está expresando. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso contigo. Si quieres hacer las cosas del mundo, vete al mundo. Pero sabes que te vas al infierno y muerte eterna. Tienes que saberlo. No puedes decir que nadie te lo dijo. Si te mueres, te vas al infierno. Pero es tu decisión. Y dice el Señor, yo no quiero que te vayas al infierno y he puesto el vínculo que es Jesús para que tengas perdón de tus pecados y vivas en santidad. Si
que yo te quiero acá, yo te deseo acá, porque es la única forma en que tengo comunión contigo. Amén. Si yo quiero vivir en pecado estando acá, encallezco mi corazón y tal vez el tiempo para hallar a Dios ya no se da, porque mi corazón se encallece y quiero buscar a Dios de manera hipócrita, quiero buscar a Dios de mi conveniencia, quiero buscar a Dios a mi manera, quiero buscar a Dios según mis criterios amplios de lo que es la cultura y las religiones internacionales del mundo. Yo quiero buscar a Dios de acuerdo a mi filosofía. Eso es vivir en tu carne queriendo buscar a Dios, y Dios no le gusta eso. Si vienes a buscar a Dios, tiene que ser a la manera de Dios. Y la mejor forma es, si estás en pecado, abre tu corazón y confiesa todo tu pecado. Abiertamente, totalmente, pensamientos, deseos, codicias, todo lo que sientes, dáselo a Dios. ¿Eres capaz de hacer algo así? Dios te está llamando a eso. No les dije que este salmo es esos salmos que decimos, ay, ¿para qué vine hoy día justo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo peco siendo cristiano? Cuando yo peco siendo cristiano, no puedo vivir. No es lo mismo pecar cuando no soy creyente que cuando soy creyente. Cuando no soy creyente, el Espíritu no me ayuda en mi corazón, me empuja a la justicia, a la verdad de la salvación. Pero cuando soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me impulsa a la santidad. Él quiere que sea en santidad, Él me impulsa a vivir para Él. Y entonces me dice, ya no más. Ya no sigas, ya no llames, ya no vayas, ya no busques, ya no abras esa puerta, no busques esa persona, y acá está, Si eres hijo de Dios, algo así te debe estar pasando. Pero ¿qué pasa si pecas abiertamente? Si pecas abiertamente, ¿hay consecuencias o no? Todo lo que siembras, lamentablemente cosechas. Y Dios va a decir, si tú vienes arrepentido, te voy a perdonar así, te voy a limpiar ya. Ok, en tu proceso, pero vas a cosechar lo que has sembrado. Si alguien comete un delito, se arrepiente, pero tiene que pagar la culpa, ¿o no? Tiene que ir a la cárcel si es un delito grave. Alguien que va a la cárcel no lo disfruta tanto, ¿verdad? Ustedes saben las cosas terribles que pasan en la cárcel. Todo lo que pasa allí. Tiene que pasar por allí. Si a una persona, hombre o mujer, es infiel en su matrimonio, no es cierto que su pareja se siente desilusionada, arrancada, destrozada, se siente humillada, y es difícil que la persona regrese y, hola, ¿cómo estás, mi amor? Claro, ¿no? ¿Qué te has creído? No se soluciona así, ¿verdad o no? Es que ya me arrepentí, te pido perdón, pero necesito tiempo para procesar mi perdón. Mientras tanto vas a recibir mi venganza. ¿Qué vas a recibir? El látigo de mi indiferencia. Y la persona que afecta, no es cierto que me la tengo que aguantar, me tengo que soportar. ¿Por qué? Porque yo soy el que he pecado, yo soy el que he hecho lo malo y estoy arrepentido, pero me toma tiempo. Y restaurar necesita ayuda. Nunca lo hagas sola. Necesitas que alguien más espiritual, alguien que tenga mayor tiempo en la fe, te dé soporte espiritual, te dé soporte con dirección de la palabra de Dios para que eso se restaure. Amén. Sí se restaura. Amén. No es correcto lo que se hizo, pero sí se restaura si hay perdón y el tiempo sana. Pero ¿qué pasa cuando yo cometo pecado? Paso por ese tiempo duro de ser otra vez levantado, de ser otra vez restaurado. Toma tiempo y es como olas que vienen encima mío y me aplastan, como torrentes de agua que me aplastan fuertemente. Mira, si pecas, lo puedes pasar sin Dios o lo puedes pasar con Dios. Si pecas, el fruto de tu pecado lo puedes pasar en el dolor y en la angustia de vivir así, o puedes pasarlo en el dolor y la angustia de saber que Dios está a tu lado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Tú eres mi refugio o mi abrigo, ¿verdad? Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es, estás cosechando lo que sembraste, pero te has arrepentido y estás pasando por tu disciplina, por tu cosecha de lo que has sembrado. Sí, y es doloroso, Señor, no entiendo por qué. Y entonces dices, espera. ¿Qué? Espera un momentito. Dios se baja, te toma de la mano y te dice, no vas a pasar solo, voy a pasar contigo. Ya, vamos, yo paso contigo. Esa es una forma en la que Dios nos ayuda a disciplinar a nuestros hijos también, ¿verdad? Si tus hijos hacen algo que está mal, cometen un pecado contra ti, entonces tienes que
disciplinar, de acuerdo a la gravedad del tema, a la gravedad de la disciplina, ¿sí o no? Pero hay muchas niñas, sobre todo en estos tiempos, sobre todo los papás, no, papito, perdóname, la última vez, quítame la disciplina. Y el papá, ay, hija, ya, pues, ya. No, nunca hagas eso. Los hijos lo hacen con la mamá, ¿no? Mamita, que te quiero tanto, que tú eres la mamá más linda de la tierra. Cuando yo sea grande te voy a comprar tu casa, un robot para que te construya todo. Mamá, no te preocupes, ¿no? Y la mamá, ya, hijo, ya que sea la última vez. No hagas eso. Le estás quitando la disciplina. Estás criando mal a ese niño, a esa niña. Si tú has puesto una disciplina que tiene que ir a cortar el césped en el jardín y tener toda la semana ahí ampollada las manos, y entonces esa persona se arrepiente, tú le dices, ok, te perdono, pero igual tienes que hacer el jardín. Ay, va con su ampollándose las manos. Y si tú eres un padre como Dios es un padre con nosotros, vas junto a tu hijo, a tu hija, le dices, pero no lo vas a pasar solo. Tu disciplina la voy a pasar conmigo. Y te ampollas las manos con tu hijo. Y tu hijo va a entender, mi padre no me odia, me está disciplinando. Y el que ama, disciplina, corrige, cría. Y es lo que Dios hace con nosotros. Aquí está, en la angustia, en medio de las aguas aplastantes, en medio de la cosecha de mi maldad, de mi iniquidad, de mi falsedad. Ahí estoy cosechando todo lo que he hecho, pero no estoy solo, amén. Dios está conmigo. Dios me está acompañando en mi dolor y me levanta. Y en otro salmo leímos que Dios luego levanta mi cabeza y me restaura. ¿Dios no es bueno? Y luego dice Selah, este interludio, medita en esto, piensa en esto en tu corazón. Ahora, David parece que ha estado meditando en esto y de alguna manera Dios le habló a David. Y Dios le respondió en su oración, sí, voy a estar contigo, David. Y David transcribe esto en el Salmo. Y esto es una locura, porque David dice esta frase del versículo 8 como si fueran palabras de Dios. Y dice Dios, ahora Dios responde, David canta y Dios responde, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Es decir, Marco, estás pasando por la cosecha de tus malas acciones. Sí, Señor, y es pesado, es duro, es vergonzoso, me duele. Y la gente dice, hablan, piensan, Señor, ¿qué? Y luego dice, para, ¿qué? Para. Y ahora, vete por la izquierda. ¿Seguro? Sí, izquierda. Ahora, para, sí. Ponte derecho, sí. Salta. Canta. Ya, Señor. Y luego cuando pasa mi disciplina, yo veo que si seguía por mi camino, iba a ser mucho peor. ¿Qué hizo Dios? Me da entendimiento, me da sabiduría para pasar en medio de mi crisis. Solo si estás en la presencia de Dios. Ahora mira el detalle, ¿eh? Sobre ti fijaré mis ojos. Por favor, los que son casados, los que tienen hijos y que son muy cercanos, déjenme preguntarles, para todos, ¿no? ¿No es cierto que a veces cuando las personas se conocen mucho, ya no necesitan palabras? ¿Has visto eso o no? Tú solamente estás así. Y tú dices, ¿qué cosa dijo? Ah, te voy a explicar. ¿Que todo eso dijo? Sí, todo eso dijo. ¿Cómo? Dice que los ojos son la ventana del alma. Y si tú tienes la llave de esa ventana, entonces vas a conocer el alma de la persona. Por eso le pasa a las parejas, a los casados. Se miran nada más. Se hacen. Y a veces no usamos palabras. Ahora lleva este cuadro padre e hijo cuando un hijito está más pequeño y está caminando y el hijito está haciendo sus primeros pasos y en eso siente que se va a caer y el padre lo queda mirando y dice, Es decir, yo quiero que veas este punto. Dios está enojado con el pecado que nosotros hacemos. Sin embargo, nos ama. Sí, está molesto por tu pecado. Efectivamente, le desagrada tu pecado. Pero te ama. ¿Sí? Y si te arrepientes, Él te va a tratar con ese cariño. Es como mirarte a los ojos. Ven por acá. Y te va a conducir por caminos y sendas de paz. A pesar de tus crisis, a pesar de la maldad en que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo limpia todo pecado. No importa lo que hayas deseado, codiciado, ambicionado, las traiciones que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, por más terrible que suene,
si vienes a Jesucristo arrepentido, Él te limpia de toda tu maldad. Y dice, no seas como el caballo, mira cómo lo compara con el mulo sin entendimiento. Dios nos da entendimiento, pero dice que no seamos así, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, que Dios no tenga que usar la fuerza para que obedezcas, porque Dios quiere actuar con misericordia, Dios quiere actuar con bondad, con amor, con perdón y con restauración. Romanos capítulo 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que que presentéis vuestros cuerpos, tenlo en mente, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que eso es lo que ustedes entienden por una ofrenda, un culto racional, un lógico. Tengo que tener una ofrenda a Dios, quemarla en el altar, ¿sí o no? Sí, ya, ahora va a ser mi cuerpo. Voy a traer mi cuerpo para entregarlo en ofrenda a Dios. ¿Tienen el primer punto? Segundo punto, no se conformen a este siglo, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que tengo que presentar mi cuerpo. Ahora es ¿de quién? De Dios. Y luego dice que tengo que traer mis pensamientos, renovarlos y traerlos al Señor. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si yo salto del pecado a la gracia, encuentro la buena voluntad de Dios en mi vida, la voluntad preciosa de Dios. Y finalmente, la confianza en que Dios será justo. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío, mas al que espera en Jehová, al que confía en Dios. Mira, acá habla de dos personajes. ¿Los tienes? Uno, ¿quiénes son? Los impíos. Y dos, los que esperan en Jehová. ¿Al impío qué le pasará? Dolores. Es decir, yo decido vivir en mi pecado. A mí tú no me vas a decir cómo vivir. Yo quiero vivir así, terco. No me vales más. Ok, me toca orar por ti nomás. Eso no lo puedes impedir. Lo dejo ahí. Así que yo quiero vivir así. Ok, pero tienes que saber que solo traerá muerte y destrucción a tu vida. Mediano, largo plazo vendrá. Ahorita, entre comillas, es dicha y felicidad. Pero todo trae consecuencias, dolores. Así que hablamos del temor. Aunque la Biblia en el temor en el Antiguo Testamento está bastante marcado, cuando habla de los que esperan en Jehová, mira cuántas líneas continúa. Tienes que entender que para Dios sí es importante que haya temor hacia Él, respeto hacia Él, pero Él está buscando fraternizar con nosotros. Él está buscando el gozo, la relación, la fiesta con Él. Más que hacer y no hacer, es comunión con Él. Hay que dejar cosas y hacer cosas así, pero no basado en el temor, sino basado en la relación con Dios. Así que los que esperan en Él, lo rodea, ¿qué cosa? La misericordia. En ese texto es el amor real. Alégrense en Jehová, gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón, los que están en la rectitud del corazón. Así que la confianza del arrepentimiento. El arrepentimiento, puedes confiar en Dios como refugio. Segundo, arrepentidos puedes confiar en que Dios te dará dirección y exhortación. Y arrepentidos puedes confiar en que Dios será justo y podrás tener gozo y alabanza delante de la presencia del Señor. Finalmente, tenemos que saber que este salmo nos lleva a este punto. Dios quiere que tú confieses tus pecados abierta, sinceramente y de manera de arrepentimiento. ¿Cuándo vas a hacer esto? Hoy día. Medítalo, habla con Dios y deja todos tus pecados delante de la presencia de Dios. Deja que Él venga y sea tu Señor, tu Salvador, el que limpia tu corazón. Restaura tu relación con Dios y verás cómo Dios se encarga del resto de tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y camina en sus caminos para siempre. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, queremos darte gracias por este tiempo que hemos tenido en este salmo. Gracias, oh Señor, por tanta misericordia que tú tienes para nosotros, por tu bondad, Señor, por tu grande amor, porque tú eres, Señor, y siempre serás nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nos ayudes a crecer en tu verdad, en tu poder, Señor. Trae a nuestra iglesia, Señor, convicción de pecado. Trae a nuestra iglesia hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, ese deseo ardiente como David de estar en tu presencia, de crecer en tu palabra, de crecer en tu amor, Señor. Tú lo eres todo para nosotros y nosotros no viviríamos sin ti, Señor. Te entregamos
nuestros corazones y nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.